Dios bendiga. Dios lo bendiga más. Bienvenidos en este hermoso domingo 4 de diciembre a la Casa de Adoración y Restauración Kairos. Luego de esa calurosa bienvenida que ha dado la pastora, que yo la conozco como Mami, vamos a hablar acerca del qué, por qué y cómo. Pero el qué de qué, el por qué de qué y el cómo de qué. ¿Por qué no está ahí? El qué se va a hablar. Y es donde entra el qué. Primero que nada, quiero empezar con esta pequeña adoración, esta oración sacerdotal que conocí en esta semana, que dice así. Entonces, Números 6, 24 al 26, dice: que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo, que el Señor muestre su favor y te dé su paz. ¿Cuántos queremos de la paz del Señor? Gloria a Dios. Ahora sí, el qué. Están separadas las cosas. Es un proceso. El qué. Podemos tener un día, un minuto, un año, 10 años en la iglesia y casi siempre vamos a estar en el qué. Pero ¿qué? ¿De qué estamos hablando? Bueno, el qué lo podemos ver desde dos perspectivas. La primera perspectiva es el estancamiento. Bienvenido. ¿Por qué el estancamiento? Nos podemos preguntar, por ejemplo, ¿qué tiene esa persona que no tenga yo? Por ejemplo, vamos con el caso de que hablamos la semana pasada. Gustavo, ¿cuánto tiempo tú tienes en la iglesia? 8 meses. Hay momentos en los que yo mismo, que tengo tantos años en la iglesia, me he preguntado, ¿qué tiene Gustavo que no tenga yo para ser tan bendecido? Obviamente está mal esta pregunta, pero igual nos la hacemos. ¿Qué tiene esa persona que no tenga yo? Yo me siento estancado, siento que no estoy progresando, mientras que veo que otras personas, el pastor, la pastora, Gustavo, cualquier persona aquí presente, está avanzando, está siendo bendecido. ¿Qué tiene esa persona que no tenga yo? Siempre nos preguntamos. Se lo preguntamos a Dios directamente y dudamos de él. Segunda pregunta: ¿qué hace esa persona para que la bendiga que yo no estoy haciendo o que yo no hago? Señor, pero yo te oro, Señor, yo te adoro, yo ayuno, yo sigo en la iglesia. ¿Qué está haciendo esa persona para que tú la bendigas que yo no estoy haciendo? Empezamos a dudar del Señor. Nosotros sabemos que el Señor tiene un plan con nosotros y aún así lo dudamos de Él. Y le preguntamos, ¿qué tiene esa persona que no tenga yo? ¿Qué tiene el pastor que no tenga yo, que él está siendo bendecido? Esa es la pregunta que nos hacemos constantemente. Pero ¿alguna vez se ha preguntado qué tuvo que pasar esa persona para recibir esa bendición? ¿Qué tuvo que pasar Gustavo para que Dios lo bendijera con ese campo? ¿Qué tuvo que pasar el pastor para que Dios lo transformara? ¿Qué tuve que pasar yo para estar aquí parado? Gloria a Dios. Segunda pregunta, segundo punto de vista, perdón, la aflicción. Puede que no estemos dudando de Dios acerca de qué está haciendo esa persona o qué tiene esa persona para ser bendecida. Quizás simplemente nosotros estamos mal, sentimos que estamos estancados, que estamos trancados, nos sentimos mal, nos sentimos frustrados y empezamos a dudar de Dios, de las pruebas que nos está poniendo. Preguntamos, ¿qué yo hice para merecer esto? Señor, pero yo soy tu hijo, yo te adoro, yo te alabo, yo soy bueno, yo sigo la palabra. ¿Qué yo hice para merecer esto que estoy pasando ahora? Que se me quedó el carro en la 27. Señor, ¿qué yo hice para que la lavadora se me dañara, para que se me dañara la nevera? ¿Qué yo hice, Señor, para merecer esto? También nos preguntamos lo siguiente: ¿qué tengo que hacer para dejar de sufrir y sentir dolor? Empezamos a cuestionar al Señor y decirle, ¿qué tengo que hacer para dejar de sufrir? Señor, me duele, estoy angustiado, siento depresión, siento ansiedad, pero ¿por qué? ¿Qué tengo que hacer para dejar de sentirme así? También le preguntamos, ¿qué sucede que siento que ya tú no me estás escuchando? Cuando estamos en medio de la aflicción y de la angustia, por lo general le decimos al Señor, Señor, ¿por qué yo me siento así? ¿Qué sucede que yo siento que ya tú no me estás escuchando? O que ya tú no me hablas. Te sientes en silencio, te sientes abandonado, te sientes afligido.
Y esto no está bien. También le preguntamos, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿O qué tú quieres hacer conmigo? Esta es la pregunta correcta. No es, Señor, ¿qué yo hice? Es, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Qué tú quieres hacer conmigo? ¿Qué tú quieres de mí? ¿Qué tú quieres hacer conmigo? ¿En qué tú quieres transformarme? Ahora, ¿qué yo tengo que hacer para dejar de sentirme así? ¿O qué pasó, Gustavo, para tener esas bendiciones? ¿En qué consta todo esto que quiero decirle? Tiene que pasar por un proceso. Ya conmigo, proceso. Otra vez, proceso. Una vez más, proceso. Que se le grabe. Proceso en la mente. Tienen que pasar por un proceso. Gustavo pasó por un proceso. Quizá nadie lo vio, quizá yo no lo vi, quizá el pastor no lo vio, quizá nadie lo vio aquí, pero él pasó por un proceso. El pastor pasó por un proceso. Yo pasé por un proceso. Todos pasamos, estamos pasando y vamos a pasar procesos para recibir esas bendiciones que Dios tiene para nosotros. Amén. Ahora, ¿por qué? Señor, pero tú haces milagros, tú puedes hacer lo que tú quieras, tú tienes el poder de la vida y la muerte y tu palabra hace que todo se haga realidad. Pero ¿por qué tú tienes que hacerme pasar por un proceso cuando tú puedes hacerlo así, mágicamente? O quizás tú digas, bueno, yo no creo en los procesos. Yo no creo que el proceso sea real. Porque ¿por qué yo tengo que pasar por un proceso cuando mi Dios es Dios de milagros? Bueno, tú puedes pensar eso mismo. No creo en los procesos. Pero yo te voy a decir dos puntos de vista para entender por qué tú tienes que pasar por el proceso. El primero es el ámbito físico. Vámonos a lo terrenal. Ya que aquí no siempre hay que hablar del ámbito espiritual, la pastora lo sabe. Todo se puede mostrar del lado bíblico, del lado espiritual, pero también del lado físico. Le voy a hacer una pregunta. El café que usted coló esta mañana, ¿no tuvo que pasar por un proceso de ebullición? ¿No tuvo que calentarlo, hervirlo y que hiciera un proceso adentro? Proceso para que se hiciera el café. El carro en el que usted viene, su motor, no tiene un proceso de combustión adentro para venir para acá. Usted vino en carro, vino a pie. Si vino caminando, también es un proceso. Esta estructura en la que usted está dentro, prácticamente, está también sentado, está confiando en ese cemento que pusieron ahí para que no se caiga encima de usted. Y eso tuvo un proceso exotérmico. Y si eso no hubiera pasado, usted no estuviera aquí. Él dice amén. Amén. Y si usted todavía no está pensando en que eso es verdad, si usted todavía desconfía de que los procesos son verdad, puede pararse e irse. Pero tiene que tomar en cuenta que solamente para pensar en pararse, en su cuerpo hay un proceso eléctrico para tener ese pensamiento. ¿Quién dice amén? Amén. Ahora nos vamos al ámbito espiritual. Dios tiene promesas, todos lo sabemos. Pero ¿quién sabe de aquí que las promesas de Dios todas tienen proceso? Tienen una premisa y tienen una promesa. Y en esta premisa tenemos que hacer algo. Y en ese algo es que hay el proceso. Vámonos simple. De las primeras promesas que nos tiene Dios en la vida. Honra a tu padre y a tu madre. Entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. Todos queremos una vida larga y plena, pero tenemos que honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Víctor, pero ¿por qué tú pones este versículo? Bueno, intente honrar a un padre o a una madre con el que usted no tiene una buena relación, sin pasar por un proceso de sanidad y restauración. Inténtelo. Y si lo logra, me avisa. Pero tiene que pasar por un proceso. Primera de Juan 1:9. Pero si confesamos a Dios nuestros pecados, Él, que es fiel y justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Yo quiero que Él me limpie. Yo quiero que Él sea fiel y justo conmigo y me perdone, pero yo tengo que confesar mis pecados. Y para confesar mis pecados, imagínense que yo ni siquiera sé que estoy pecando.
Yo tengo que pasar por un proceso. Imagínense que yo no sé que estoy pecando. Yo quiero que Él me perdone, pero ¿qué me va a perdonar si yo ni siquiera sé lo que me tiene que perdonar? Yo tengo que venir directamente, Señor, perdóname por tal cosa. ¿Por qué me va a perdonar si yo no sé por qué me tiene que perdonar? Y para yo saber por qué tiene que perdonarme, tengo que pasar por un proceso de introspección y de arrepentimiento. Amén. Este me encanta. Santiago 1:12. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida, amén, que Dios les prometió a quienes lo aman. ¿Quiénes aquí aman a Dios? ¿Quiénes quieren la corona de vida? Ahora, ¿quiénes quieren prueba? Para una persona, y estoy hablando de mí en este momento, para una persona que su mayor debilidad, su mayor tentación en la vida ha sido la lujuria, recibir tentaciones es una prueba bastante grande. Pero aquí dice que el que pase esa prueba va a recibir la corona de Dios. Y yo quiero esa corona. Pero tengo que pasar por un proceso, por estas pruebas y por esas tentaciones para poder recibir. ¿Quién dice amén? Ok. Ok, y yo te creo. Yo creo que sí hay que pasar procesos. Y yo creo que todo en la vida es un proceso. Ya yo creo en ti. Ya yo creo lo que tú me estás diciendo. Pero todavía sigo preguntándome. Yo sé que todo en la vida es un proceso, pero ¿por qué yo tengo que pasar por un proceso para que Dios me bendiga? Haga así conmigo. ¿Por qué? ¿Por qué? Dominicanamente. ¿Por qué? Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué yo tengo que pasar por un proceso para que Dios me bendiga? Oye, yo creo en los procesos. Yo sé que hay un proceso, pero ¿por qué? O sea, yo sé que sí existe, pero no sé por qué tengo yo que pasarlo. Dios, pero es un milagro. Tú eres todopoderoso, tú eres omnipotente. Cámbiame. No. Primero, Dios necesita forjar tu carácter. Espérate, está chiquita esta. Romanos 5, del 3 al 5 dice, el 3. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Esta resistencia también se conoce como paciencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Diga conmigo, carácter. Carácter. Usted necesita carácter en la vida. Carácter como cristiano. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y seguimos con el 5. Y esa esperanza no acabará en desilusión. El Señor no me va a desilusionar. Pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios. Ay, qué lindo. Porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Amén. Él va a llenar nuestro corazón con su amor y va a fortalecer nuestro carácter por medio de esas pruebas, por medio de los procesos. Diga conmigo, proceso. No se olvide del proceso. Si quiere, hágase un collarcito que diga proceso. Seguimos en el mismo punto. Santiago 1, del 2 al 4. Hermanos míos, que les dé gran alegría cuando pasen por diferentes pruebas, pues ya saben que cuando su fe sea por esta prueba, producirá en ustedes firmeza. Ya conmigo, firmeza. Y cuando se desarrolle completamente la firmeza, serán perfectos y maduros, sin que les falte nada. Aleluya. ¿Quién fue el único ser perfecto y lleno de firmeza en la Biblia? Jesús. Y la Biblia nos manda a parecernos a Jesús, a ser como Él, a esforzarnos para parecernos a Él. Y no hay nada más parecido a Jesús que tener carácter y esa fe que es puesta a prueba día tras día mediante las pruebas. Gloria a Dios. Vamos a lo que dimos anteriormente, Señor. Tú eres maravilloso, tú eres súper ultra mega bacano. Haz un milagro en mí, hazme así, ¡plup! Y cámbiame con una varita mágica, haga así. ¡Plup! ¡Plup! No, eso no es así. Y se lo digo porque yo lo intenté. Dios construye, no te va a cambiar mágicamente. Dios no es un genio de lámpara, Dios no es una gente que te va a hacer una brujería y te va a hacer así, ya está nuevo, no. Él construye. Y las construcciones tienen un proceso.
Repita, proceso. Pasos. El pastor es ingeniero. Preparación, planos, topografía, la zapata y todos los procesos que tiene la construcción, que no me lo sé. Él los va a llevar en nosotros. Estamos en Ezequiel 36:26, apunte eso. Y les daré un corazón nuevo, y les daré intenciones nuevas y rectas, y pondré un espíritu nuevo en ustedes. Les quitaré sus corazones de piedra, tercos e insensibles, y les daré nuevos corazones, llenos de amor y buenas intenciones. Qué lindo. Él va a cambiar tu corazón. Y si en una casa pueden, por ejemplo, coger naco. En naco hay muchas casas. Y las demuelen, las quitan completamente para poner una torre. El Señor quiere poner una torre en tu corazón. El Señor quiere construir su templo en tu corazón. Pero primero tiene que quitar esa casucha que tú tienes en tu corazón. Esa casucha sucia, mal hecha, que no está destinada para Él. Cuando Él la quite, Él va a empezar a construir la torre. Segunda de Corintios 5:17. Por lo tanto, si alguien está unido a Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha quedado atrás y lo nuevo ha llegado. ¿Quién quiere ser nuevo? Yo quiero ser nuevo. Pero Él tiene primero que quitar esos viejos, ese aceite rancio que hay en nosotros. Que yo soy cristiano, pero yo vengo a la iglesia. Tú tienes un aceite rancio ahí que quiere, que da cuando te entras por la puerta. Y Dios tiene que venir a cambiarse y poner el aceite fresco. Dios necesita prepararte para lo que quiere entregarte. Señor, ¿por qué tú quieres prepararme? ¿Por qué tú tienes que pasar por un proceso, perdón? Tú tienes que prepararte. Porque imagínate que él te dé negocio, te dé jipeta, te dé casa, pero tú eres un irresponsable. ¿Qué le va a pasar a todo eso? ¿Qué le pasa a la gente cuando se gana la loto? ¿Cuánto le dura el dinero cuando se gana la loto? Si no estás preparado, lo va a perder todo. Y el Señor no te va a dejar que tú pierdas todo, porque eso es de Él, no tuyo. Juan 15:2 dice, si una de mis ramas no da uvas, mi Padre las corta, pero también limpia, o sea, poda, las que dan fruto para que den más fruto. Si yo por un lado estoy bien, va a limpiar esa parte y la va a mejorar. Pero si por otro lado no estoy bien, olvídese que se lo va a mochar. Se lo va a quitar completamente de raíz. Bye. Así que examínese y vea qué ramas de usted no están dando frutos. Y póngale mano al Señor. Y así como Dios nos poda y nos limpia, nos dice en 2 Corintios 4:17, pues nuestros pequeños y pasajeros sufrimientos, diga pequeño y pasajero, eso es temporal, no se angustie, eso es de hoy para mañana, un mes, 2 meses, pero el resto de años que usted va a tener y la eternidad que Dios le promete es mucho más grande que esos 3 días pasando lucha. Ahora, ese por qué yo tengo que pasar procesos. Y yo entiendo, pero es que los procesos son muy difíciles. Ay, que eso, ay Dios, Señor, ¿cómo yo puedo pasar un proceso tan difícil, casi imposible? ¿O cómo yo puedo pasar un proceso que me causa tanta angustia y dolor, tanta ansiedad? Siento ansiedad, Señor. ¿Cómo yo puedo pasar ese proceso? Ayúdame. Ahora yo te pregunto, ¿aló? Te pregunto, ¿quién te dijo a usted que tú vas a hacer con tu propia fuerza? Señor, que yo no tengo fuerza. ¿Quién te dijo a ti que tú lo vas a hacer solo?
¿Quién te dijo que tú vas a perdonar tu propio pecado? ¿Quién te dijo a ti que tú vas a pasar tu propio proceso, tú solo? ¿Cuál es la quejadera? Señor, pero que... No. O sea, que el Señor es omnipotente para darte milagros, pero no omnipotente para ayudarte en un proceso que tú lo necesitas y que es la única forma de progresar. Y nos da instrucciones incluso en la Biblia muy claras de que nosotros no vamos a pasar los procesos solos. No estamos solos. No es que tú no estás solo de que tú tienes amigos, que tienes familia, no, no, no. Tú tienes a Dios, que en vez de ser uno es tres, porque es tripartito. O sea, que son tres gente en una, apoyándote 24/7. Un mejor amigo que siempre está para escucharte. Un padre que tiene un abrazo para ti todo el tiempo, una palabra, un consejo. Y usted piensa que está solo. Hey. Mateo 11:28 dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Yo quiero descansar. Yo necesito descanso. Y cuando estoy agobiado, puede que yo vaya dando a mi mamá por un abrazo, puede que yo vaya dando a un amigo, pero lo único que me va a dar el descanso genuino y la paz que nadie puede entender es Dios. Siguiente, si Él quiere. Filipenses 4, del 6 al 7, es uno de mis versículos favoritos, lo tengo a fondo de pantalla. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Yo quiero esa paz. Pero eso no es una paz, como que yo estoy tranquilo, que me siento feliz, que no me falta nada. No. Una paz que tú te puedes estar muriendo. Tú puedes tener un cáncer terminal que te vas a morir ahorita. Y esa paz te va a sentir tranquilo. Porque nadie lo entiende. Y esa paz solamente da a Dios. En medio del proceso y fuera del proceso. Porque usted no tiene que dar un proceso obligatoriamente. Pero cuando tenga el proceso, se lo está llevando quien lo trajo Dios, pero con excepción. Él le va a dar la paz. Que solamente Él puede entender. Porque ni siquiera nosotros lo entendemos. Uno muy simple. Para que se lo aprenda. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo conocemos aquí. Por favor, léalo conmigo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si yo todo lo puedo en Cristo, ¿por qué yo mando quejar? Yo no estoy hablando a ti de que vayas a hacer maratón. Yo no estoy hablando a ti de que venga a la iglesia todos los días, todo el día. Yo no estoy hablando a ti de que done 1.000.000 de pesos a la caridad como tú no viste en el 50 juntos. Estoy diciendo que ores, que adores a Dios y que te encomendes. Isaías 41:15. No tengas miedo. ¿Sí? Perdón, 41:10. No tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerza y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. O sea, pero no es como que yo te ayudo, vamos tú. Pues no, no, no. Él te va a agarrar, te va a levantar y te va a bendecir. No puedes tener miedo. Cuando en la iglesia se dice que los cristianos no tienen miedo, no es que no temen, es que su miedo se lo dan a Dios. Sus angustias se la dan a Dios. Sus aflicciones se la dan a Dios. Su dolor se lo dan a Dios. Y Dios le da la fuerza y le da la victoria. Y ya, más Dios bendiga.